Mi nombre es Alberto Fernández Valiente. Los últimos 5 años me he dedicado básicamente a trabajar con Python y Django en Ayesa, en Sevilla. Y hoy os voy a hablar de microservicios. Más cerca. Vale. Entonces, todo esto surge porque en mi empresa pues, surge un proyecto nuevo. Teníamos que hacer un gateway a un servicio de un tercero para que lo consumiera un cliente. Porque teníamos que darle un poco más de temas de auditoría, alguna manipulación de los datos que nos devolvían. Entonces necesitábamos, pues eso, un microservicio paralelo y que fuera fácil. Entonces, lo primero, ¿desarrolladores web en la sala? La mayoría, vale. Siguiente pregunta, ¿Django? Casi todo. ¿Flask? Algunos menos, vale. El subtítulo queda claro. Vamos a hacer este microservicio utilizando tecnología asíncrona con Starlette, un toolkit, mejor dicho, bastante potente y que en mi proyecto ha funcionado muy bien. Entonces, lo primero, microservicio. ¿Conocéis el concepto? ¿Sí? La gran dicotomía es Django contra Flask. Si tenemos una aplicación grande, Django mola. Django te soluciona la papeleta en la mayoría de los casos. Tiene un modelo muy bueno de datos, pero es pesado. Entonces, tenemos Flask. Flask permite con muy poco código montar un microservicio, cosas sencillitas y demás. Tema de microservicio, lo importante. Queremos montar una API con una única responsabilidad. Lo otro, empezar a meter utilidades y cosas, pues ya no es un microservicio. Ya puede que a lo mejor te interese más un Django o lo que sea. Otro punto importante es, cuando creamos un microservicio, tiene que depender del mínimo número de cosas posibles. Solo puede depender o solo debe de depender de lo que necesite para poder dar su servicio. Y otro punto muy interesante y que a lo mejor algunas veces se pasa por alto es que un microservicio se debe de poder desplegar fácilmente y de forma independiente del resto. Lo cual también permite que equipos pequeños tengan suficiente autonomía como para trabajar en paralelo. Segundo punto, altamente paralelo. ¿Por qué? Este servicio para una aplicación móvil donde potencialmente puedes tener miles de usuarios trabajando a la vez. Entonces, necesitamos que sea muy escalable, donde puedes tener momentos puntuales con muchísimas peticiones y no podemos que la latencia, porque en este caso estamos siendo de puente a un servicio de tercero, que la latencia se dispare. El otro punto es eso, la escalabilidad. Que sea capaz tu microservicio de poder recibir muchas peticiones a la vez o una cantidad constante de peticiones, pero que cuando haya picos de peticiones, pues sea capaz de funcionar. Y ya el para todos, porque a mí me gusta pensar siempre en hacer cosas que cualquiera puede utilizar. Entonces, por supuesto, todo esto está montado en la nube, muy bonito, pero la nube tiene un precio. Entonces, no podemos enfrentarnos a este tipo de problemas echando dinero, muchas máquinas. Al final, eso no es posible. Y tampoco queremos montar
unas infraestructuras en nuestra cloud de confianza demasiado complejas que obliguen a que haya alguien de arquitectura con mucha experiencia para poder mantener eso. La idea es que intentar montar algo sencillito. En nuestro caso era un balanceador con sus instancias y que cualquiera del equipo lo pudiese entender y controlar. Todo esto me llevó a pensar en utilizar Async.io, porque la cantidad de peticiones y demás hacía inviable alternativas como Flash o como Django, donde esas peticiones se resuelven síncronamente. Llega una petición, tenemos que esperar, hacer una petición a un servicio tercero y hasta que no tenemos la respuesta no podemos devolvérsela al cliente. Todo ese tiempo está bloqueado. Async.io para mí es magia. Es el GIF de toda la vida, pero en este caso es verdad. Y esto nos lleva a una pequeña puntualización sobre la diferencia entre Async.io y los threading. Estoy harto de ver en los canales la gente preguntando siempre por el multithreading. Oye, estamos en Python. Multithreading no va bien. Hay que entender la diferencia entre lo que son los hilos de ejecución y lo que son las corrutinas que se utilizan en Async.io. Los hilos de ejecución se ejecutan a nivel del sistema operativo. El sistema operativo es el que va a ejecutar tu proceso en un nodo o en otro. Y digo tu proceso porque estamos en Python, tenemos el hill y no podemos aprovechar todos los cores, toda la capacidad de tu procesador porque estás limitado por ese punto. Async.io, sin embargo, es el propio código Python el que gestiona esa ejecución de las corrutinas. También Async.io hay que entender que no es la panacea para todos los problemas. Si tú tienes un problema de CPU, donde es la ejecución del código lo que pesa, entonces Async.io no te va a solucionar la vida. Sin embargo, si tu problema es, tienes petición a bases de datos, tienes petición a sistemas externos, ready en nuestro caso, todas esas comunicaciones de IO te van a bloquear. Y Async.io lo que va a hacer es, vale, cuando tu corrutina llega a un punto en el que va a hacer una petición de IO, pues esa corrutina pierde la ejecución y el propio Python se encargará de asignar otra corrutina que esté lista, que tenga datos listos para que pueda ejecutar. Otro tema de los hilos es la sincronización de datos entre hilos. O sea, cuando tú tienes ya que buscar, utilizando las primitivas que te proporciona Python, el hacer esa sincronización. Con una corrutina es al final un proceso lineal que se va a parar en determinados puntos, pero al final siempre es lineal. No estás compartiendo estado entre una corrutina y otra. Si necesitas compartir cosas tendrás que utilizar algo externo, pero ya es tu responsabilidad de ver cómo lo hace. Todo esto, el uso de crear un microservicio con tecnologías Async.io y demás, me llevó a descubrir Starlette. Aquí resumo las características principales. Es un framework toolkit, porque tiene el origen está pensado en ASGI, en servidores ASGI, que ahora los comentaré. Tiene un rendimiento realmente brutal. O sea, los benchmarks que se ven por internet son así.
yo he hecho pruebas en local donde podías tener 200 peticiones en paralelo que aquello ni se inmutaba. Por supuesto, es un código para producción. Es un diseño muy modular. No te hace falta, es un toolkit, no te hace falta montar todo el sistema, sino puedes coger las partes que te sean interesantes. Si solo quieres trabajar con el enrutador, perfecto. Las aplicaciones, porque puedes enganchar con aplicaciones ASGI programadas con otro framework o como tú quieras. Tiene soporte para WebSocket. Un punto que a mí ahora mismo, en mi momento, las anotaciones de tipado no las uso, pero el código sí está anotado. Con lo cual, los IDEs, tu código, si aprovecha esta característica, pues va a verse mejorado. Y otro punto interesante es que, de por sí, Starlet no necesita dependencias externas. Él solo funciona. No necesitas librería, no sé qué, no. Vamos a empezar por el principio. Este código es Flask. ¿Se ve bien? Si cambias Starlet por Flask, yo creo que funciona casi tal cual. El response no estoy 100% seguro ahora mismo. Pero básicamente es un código muy, muy sencillo. Y ahora vamos a desgranarlo por partes. Es el típico name con el main para ejecutar el fichero Py directamente, donde metemos Ubicorn. He dicho antes que Starlet es un toolkit para ASGI, Asynchronous Server Gateway Interface. Este interface surge como respuesta al tradicional WCGI cuando en Django Channels, o sea, en Django meten WebSockets mediante el proyecto de Django Channels. Y si no recuerdo ahora mismo mal, crearon el servidor Daphne. Correcto. No me he olvidado. Ubicorn está basado en la librería VLoop. También tirando de memoria, creo que era la que crearon para Node. Una librería de sincronización. Porque no he dicho antes, no quería tampoco enfocar esta charla demasiado en el tema de Asyncio. Asyncio por debajo lo que tiene es un event loop. Y el event loop puedes usar el que quieras. Uno de ellos es el VLoop este. Y también está basado en HTTPutils, otra librería. Por desgracia, Ubicorn solo soporta HTTP 1, 1.1 y los WebSockets. Hay otros servidores donde soportan ya HTTP 2, incluso 3, porque Starlet lo soporta de por sí. Bien. Nosotros cuando estamos haciendo una aplicación web, pues tenemos que definirla. Y eso es el punto de entrada, digamos, de tu código. ¿Qué es lo que te da? Pues te da enrutamiento de las peticiones, gestión de eventos, te permite con el enrutamiento montar aplicaciones ASGI en determinadas rutas, te hace el manejo de las excepciones y también te permite gestionar un estado común a toda la aplicación. O sea, cuando tú inicializas tu código, puedes tener unos objetos o lo que necesites que puedan ser común a todas las peticiones que te lleguen. Bien. La forma más sencilla de trabajar con Starlet es mediante un decorador, igual que en Flask, donde tú dices para la ruta tal,
me va a ejecutar esta función. Esta función que ya empezamos a ver pues, lo que es async.io. La tenemos declarada como asíncrona. Vamos a desgranar un poquito más lo que es este ejemplo primero. Nosotros tenemos esta función asíncrona que tiene como parámetro de entrada únicamente el request. El request es un objeto que te va a permitir saber cuál es el método que se ha llamado, qué parámetros configurados en la cadena de enrutamiento o que se pasen por query params, y la URL a la que se ha pedido. También te permite acceder a la cabecera, a las cookies, o sea, lo que cualquier objeto request en otras librerías te ofrece. Esto sí es un poco interesante. Con el request vamos a acceder a los datos que nos han mandado en la petición. Pero estos datos los tenemos que coger de forma asíncrona. Porque puede llegarte la petición, entra en tu corrutina de la petición, pero todavía no han terminado de llegar los datos. Pero tú ya la puedes empezar a procesar. Tienes acceso a los ficheros y también tú puedes asociar un estado a una petición concreta. Eso lo veremos luego. La respuesta pues es un objeto. Hay response es en la clase base, donde tienes diferentes versiones con texto plano, HTML, JSON. Es el objeto que te permite crear claves en las cookies de la respuesta. También te permite hacer una redirección o te permite hacer una respuesta en streaming o directamente enviar un fichero. Ahora venimos ya a la parte interesante. Cuando yo empecé con este proyecto, todo el enrutamiento que hice fue utilizando decoradores. ¿Qué problema tiene eso? Que en principio el fichero del servidor empieza a crecer y ya deja de ser mantenible. Entonces, Starlette te permite organizar tu aplicación utilizando un árbol mediante los objetos, las clases router, route y mount, que también te permiten enganchar a un endpoint que sea una aplicación ASGI, pero programada en cualquier otra librería o incluso a mano. Por ahí hay ejemplos de crear una clase ASGI, es bastante sencillo, y si te viene mejor hacerlo de esa manera, pues es perfectamente posible. Este enrutamiento avanzado está basado en clases, donde pues tenemos unas clases base para lo que son peticiones HTTP o para peticiones WebSocket, y que lo más interesante, este código es un poco de ejemplo simplificado, para que veáis que lo que se hace es crear la petición, el objeto petición, a partir de los datos que llegan a la aplicación SGI. Tiene un mecanismo para llamar funciones get, post, asíncronas que definamos dentro de nuestra clase. Y por último, devolvemos, aquí es un poco raruno la primera vez que lo ves, porque hace un await de esa respuesta que ha devuelto la función asíncrona. Bien, estamos hablando de un framework web, forzosamente tenemos middleware. La forma de crear los middleware, pues, basada en clase, donde tenemos esta clase base HTTP middleware, donde tenemos
el punto donde se hacen las modificaciones, que es este dispatch. Todo este código que estoy mostrando es súper simplificado porque lo interesante es la aplicación de demo que he creado, basada en toda la experiencia que he cogido con el proyecto y donde he creado una estructura que cualquiera puede coger para cambiar su código de vistas y implementar las necesidades que tengan para su proyecto. Starlette te permite, no tiene dependencias externas como he dicho, pero te permite muy fácilmente utilizar plantillas utilizando Hinjado. Es un ejemplo también muy sencillo. En el código de la demo se puede ver mejor. Los eventos. Solo tenemos dos eventos en Starlette. Lo que es el arranque de la aplicación y la parada. ¿Qué es lo que se suele o qué tiene sentido hacer en estos eventos? Pues inicializar todas las dependencias externas que vaya a tener el proyecto. En este caso, por ejemplo, tengo un Redis que arranco y cierro cuando sea necesario. Esto es una cosa que en mi aplicación no tuve necesidad de usarla, pero que es bastante interesante. Cuando a nosotros nos llega una petición, nosotros respondemos esa petición y podemos hacer que se ejecute una tarea por detrás. Esa tarea se va a ejecutar independientemente de que la respuesta le llegue al usuario. No es tan potente como sistemas como Celery, donde te permite programar tareas a futuro y demás. Esto es una tarea que se va a ejecutar desacoplada de la respuesta a la petición que haga el cliente. Otros detalles interesantes. Por defecto, Starlette te permite hacer una configuración de variables a partir de entorno, de las variables de entorno, o mediante un fichero. El .env típico que vemos en los Docker y demás, pues es muy sencillo hacerlo. Tiene cierta integración con bases de datos, pero yo no la he llegado a usar. No vi una necesidad y tampoco exploré más. Pero bueno, son dependencias externas, pero que no son necesarias para un proyecto base. GraphQL. Pues, para el que tenga esa necesidad de que su API hable GraphQL, también hay una facilidad y unos helpers que te permiten Grafene, ¿no? Me estoy equivocando. Está Grafene y Grafana, siempre los confundo. Entonces puedes fácilmente utilizar Grafene. También tiene mecanismos para hacer autenticación. Te permite generar también especificaciones OpenAPI. Y tiene soporte para HTTP2 y HTTP3 de serie. Esto ya es la parte que creo que puede ser más interesante de algunos. Hemos creado una aplicación asíncrona. ¿Cómo puedo poner esto en producción? Yo he utilizado dos formas de hacerlo. La primera es más simple, más sencilla, utilizando Circus, que es un gestor como supervisor, es muy parecido. Lo que pasa que él mismo te permite que sea un endpoint a un puerto HTTP. O sea, si tú necesitas montar una aplicación rápida, puedes utilizar Circus, te hace el bidding al puerto 80 y lo enganchas directamente con el Unicorn, con Ubicorn directamente y tienes la aplicación en producción. Es como lo hice inicialmente, muy rápido, muy sencillo. Si ya necesitas algo un poco más complejo, pues ya empezamos a meter un engine. Pues tenemos estáticos, por ejemplo, o cualquier otro tema. Supervisor, que es un gestor de
de procesos de ejecución bastante más potente, con facilidades que no tiene Circus. Por ejemplo, podemos decir que cuando tu aplicación responda a 1000 peticiones, la cortamos y que se arranque otra. Una forma muy buena para evitar fugas de memoria. Y podemos utilizar Ubicorn de forma directa o podemos utilizar Gunicorn. ¿Quién no ha usado Gunicorn con Django? Pues hay una forma de utilizar el Ubicorn Worker que es exactamente igual, con todas las facilidades de Gunicorn y demás. Bueno, vale. He dicho que era supervisor el que mataba después de un número de peticiones. Creo recordar que era Gunicorn. Como todo va en el mismo fichero de configuración, se me pasa un poco. Bien. Starlet es un toolkit. Entonces, han surgido diferentes frameworks que aprovechan para dar funcionalidades añadidas que sean incluso más sencillo montar tu aplicación, tu microservicio, como por ejemplo FastAPI, que posiblemente algunos lo conozcáis más que al propio Starlet. El alumno ha aventajado al maestro en ese aspecto. El número de estrellitas en GitHub es bastante considerable. Y eso te permite montar una API pues bastante rápido, utilizando especificaciones OpenAPI, utilizando datasets con las anotaciones que automáticamente se te genere. Es bastante interesante. Responder es otro framework basado en Starlet, y Bocadillo lo mismo. Surgieron, creo que el año pasado, Bocadillo seguro, finales del año pasado, y Responder no recuerdo exactamente. Vale, referencia. Está la documentación de Starlet. Es un poco escasa si estás acostumbrado a la de Django, pero bueno, los parámetros principales están. El código es muy legible. El código de Starlet es bastante fácil de entender. Y después, si queréis aprender un poquito más de Async.io, pues también. Un modo de tiempo. Este ya es el código real. Este ya es el... ¿Se ve bien? ¿Algo mejor? Vale. Cosas interesantes. A mí me gusta mucho el fichero de setting de Django. Estoy acostumbrado a usarlo. Entonces yo he copiado la misma idea. Importamos los settings. Entonces aquí utilizamos el config de Starlet. Básicamente lo que te da es un objeto donde puedes acceder a todas esas configuraciones que hayas metido. Tiene tema de casting para garantizarte que es el tipo correcto. Tiene valores por defecto. Bastante interesante. Después, el temido logger. Yo ya, después de mucho pelearme, acabé generándome un ficherito de logger que suelo meter en todos mis proyectos, que te lo da todo hecho. Ya hace un enganche con un fichero externo, configura el formato de lo que vas a logar y demás. No lo he comentado antes y ahora que lo veo creo que es interesante. Cuando tenemos bases de datos o Redis, servicios externos que van por pooling, por favor, nunca hagáis un with. No cojáis la sesión de ese pool con un with, porque os va a bloquear. Os va a bloquear más tiempo que si directamente haces un execute en ese pool. Internamente el execute va a ser un context manager, va a ser un with, pero como está a un nivel más bajo, vas a retener menos tiempo. Porque, he dicho antes, podemos tener 200 peticiones concurrentes
montadas con una aplicación de Starlet con un solo núcleo. Una sola aplicación puedes a lo mejor estar con 200 peticiones. Si tu pool de conexiones es menor, pues ahí puedes tener un problema. Entonces, hay que intentar minimizar esos recursos, el tiempo que los tengas bloqueados. Tenemos las views, como si fuera Django. Muchas cosas yo las he hecho pensando en Django porque me es más sencillo. Tenemos la configuración de los middleware, los eventos de startup y shutdown y la configuración del enrutamiento. El código está en GitHub, libre, con licencia MIT. Para el que quiera montarse algo por su cuenta, ahí lo tiene. Cualquier issue o lo que sea, me lo ponéis y podemos hablarlo. Y más o menos podemos hacer las preguntas. Aquí.